Quiero continuar en esta mañana con nuestra cuarta enseñanza de nuestra serie que hemos comenzado en el mes anterior acerca de la generosidad. Hemos comenzado una serie del por qué somos generosos, el por qué la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que ser generosos. Aprendíamos la importancia que Dios nos enseña a no amar el dinero. Aprendíamos que el afán, dice la Biblia, que roba la palabra y el amor a las riquezas. Y aprendíamos que cada uno de nosotros estamos llamados a ser prosperados porque es la voluntad de Dios, pero también cuidando siempre nuestra vida y no yendo a un afán. Aprendíamos acerca de las vasijas, el poder de lo poco. Dios está en lo poco y con lo poco que hoy tenemos en nuestras manos, Dios desea bendecirnos. Y creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha hablado en este tiempo, Dios ha edificado nuestras vidas, también nos ha confrontado y seguramente también nos ha incomodado. Pero quiero decirte algo en este día. Esta palabra, el fin que Dios dejó esta palabra y este tipo de mensajes es para que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Es más, vamos a ver más adelante, el origen de Dios siempre fue que el hombre fuera bendecido y que siempre fuera prosperado. Tristemente, vivimos en una cultura, vivimos en una época donde hablar de esto trae muchos conflictos. Hablar de esta palabra trae mucho razonamiento. Pero si nosotros en esta mañana disponemos en nuestro corazón recibir lo que Dios tiene para mi vida, créeme, esta palabra va a ser de mucha bendición. Y es por eso que he titulado la cuarta enseñanza de esta serie, Herramientas para prosperar. Quiero que repita conmigo, herramientas para prosperar. Y antes de entrar en la enseñanza, ¿por qué no leemos el rema de nuestra serie? Y lo leemos junto a la cuenta de 3. ¿Qué le parece? 1, 2 y 3. La generosidad no es una obligación, es un dar más de lo que se requiere. Eso significa generosidad. Para ser bendecido tenemos que ser una bendición. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante, quiero hablarte de esta historia que hemos escuchado muchas veces, pero de verdad literalmente es una historia que tiene mucho jugo, que tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice lo siguiente: cuídate de no olvidar del Señor Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando. Contexto de la historia. Hemos hablado en muchas ocasiones acerca del pueblo de Israel, el pueblo que era esclavo por más de 40 años, donde literalmente estaban comiendo puro fierro. Y Dios liberta a este pueblo. Dios trae libertad, Dios usa a un Moisés para poder libertar al pueblo y llevarlos a la tierra que él había prometido, la tierra donde fluye la leche y la miel. Con este contexto, la Biblia nos enseña Dios hablándole a este pueblo y le dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy yo te mando. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón. Repite conmigo: me tengo que cuidar de no enaltecer mi corazón. Más adelante dice: y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal.
Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. Recuerda la enseñanza pasada, Dios promete, Dios ¿qué más hace? Dios provee y Dios prueba. Repite conmigo, Dios promete, Dios provee y Dios prueba. No sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Y cabe recalcar que esta es la época y el espíritu que podemos leer en Deuteronomio capítulo 8 es lo que hoy en día está sucediendo en esta época. Es lo que hoy en día está sucediendo en este tiempo. Deuteronomio le habla a un pueblo que había sido esclavo, un pueblo que literalmente comía fierro, un pueblo que estaba en esclavitud, y le dice: acuérdate del Señor tu Dios y de guardar tus mandamientos. No sea que comas y te sacies cuando tu casa se multiplique, cuando construyas cosas, cuando el oro y la plata venga, cuando seas próspero. No sea que cuando la prosperidad venga te olvides del Señor, sino acuérdate que todo lo que tienes ha sido porque Dios te lo ha dado. Pero la mentalidad del malagradecido, y creo que hoy lo que Dios va a hablar es que cada uno de nosotros seamos personas agradecidas y entendamos que lo que tenemos hoy ha sido porque Dios es bueno. No sea que te enaltezcas y que digas: lo que tengo ha sido por mi trabajo. Y sí, ha sido por tu fuerza, ha sido por tu trabajo, pero la fuente de provisión es Dios. Él es que te da el poder para hacer las riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Repite conmigo: Él es el que me da el poder para hacer las riquezas. Como dice, Él es el que te da el poder. Dios mío, yo quiero un pueblo que yo creo esta palabra para mi vida. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Escucha, Él es el que nos dio el poder para hacer las riquezas. Pero me encanta la historia porque Dios se arriesgó a bendecirnos y a prosperarnos sabiendo que probablemente nos podíamos desviar. Pastor, yo he trabajado mucho. Sí, Dios se arriesga a bendecirnos sabiendo que nos podemos desviar. Pero quiero enseñarte lo siguiente: si de algo nosotros tenemos que hacer es cuidarnos. Y la palabra cuidar en el original significa, se dice llamar. Y llamar en el original significa cercar alrededor con espinos para que nadie entre. Vigilar con atención y cuidar como primera medida que nadie entre. Lo primero que Dios habla y le dice al pueblo: cuídate. Repite conmigo: cuídate. ¿Cómo está tu corazón hoy cuando hablamos de generosidad? Porque antes de cuidar la bendición, tengo que cuidar mi corazón. No podemos, sí, la bendición que Dios nos ha dado tenemos que cuidarla, pero si nuestro corazón no lo cuidamos, vamos a ser engañados.
Por eso le dice, cuídate, repite conmigo, cuídate. Y después, la siguiente palabra que le dice, no te olvides. Y esta palabra en el original es shachas, que significa extraviarse, desviarse, estar ausente, como cuando un maestro llama al estudiante. Cuando íbamos a la escuela, en mis tiempos, decían, Eduardo, y tu respuesta era, presente, querido profesor. ¿O no? En mi época y en mi tiempo eso era. En mi tiempo, cuando el maestro entraba al salón, ¿qué hacías? Te parabas y decías, buenas tardes, querido profesor. Pero ya ahorita lo sapean al maestro. Entonces la palabra olvidar significa desviarse, estar ausente, como cuando un maestro llama el nombre del estudiante y él no está. Hoy muchos alumnos están en la iglesia y el maestro les está hablando, pero cuando hablamos de generosidad, y él no está. Falta de memoria, falta de atención y falta de mandamientos. O sea, lo que la Biblia dice en Deuteronomio, le dice, cuídate y no te olvides. En otras palabras, lo que Dios estaba hablando a un pueblo era lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Dios. Cerca tu territorio, guarda tu corazón, nunca te olvides de Dios. Hoy te vengo a recordar en esta mañana, iglesia, no te salgas de la voluntad de Dios. No cierres tu corazón. No te saltes la clase. Iglesia, no te olvides del por quién te va bien. Me tengo que cuidar y no me tengo que olvidar. Versículo 12 de Deuteronomio capítulo 8. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, te olvides de Dios. O sea, mira, Dios le provee a un pueblo comida, prosperidad, oro y plata. Pero quiero decirte algo: Dios no te sacó de Egipto, o Dios no nos sacó de esa condición de Egipto para quedarnos igual. Dios, cuando nos saca del pecado y cuando nos saca de la vida pasada, Dios nos saca para darnos el poder de hacer las riquezas. ¿No me escuchaste? Cuando Dios nos saca de un lugar, Dios nos da el poder de hacer las riquezas. Y me encanta porque esa palabra poder significa vigor. Esa palabra poder significa medios, capacidad. Y la comparación de ese poder es como la fuerza de un cocodrilo, la mordida de un cocodrilo, la potencia que el cocodrilo tiene. Y quiero que escuches estos datos random. El cocodrilo, o la mordida del cocodrilo, es de las más fuertes que hay. Su mordida es de 270 kilos de presión por cada centímetro que hay en su boca. Tiene la habilidad de quedarse 1 hora debajo del agua gracias a su capacidad. ¿Qué significa esto, pastor? Que Dios nos da la capacidad y nos da el poder de, como de un cocodrilo, para prosperar, para ser bendecido. Iglesia,
empresario y emprendedor que estás en este lugar, tienes que aguantar como la mordida, de un cocodrilo. ¿Sabes por qué? Porque tu empresa se va a ensanchar. Porque Dios te dio la habilidad para poder prosperar. Dice: yo te doy el poder para hacer las riquezas. Te doy la habilidad. Te doy la fuerza. Empresario y emprendedor que estás en este lugar, necesitas la mordida de un cocodrilo para poder aguantar. Si estás en crisis o estás en pérdidas, quiero decirte algo: tu empresa y tu negocio se van a ensanchar, porque Dios te ha dado el poder de hacer las riquezas. Repite conmigo: yo tengo el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué no oramos para poder continuar? Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu presencia venga a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te muevas de una manera sobrenatural. Que sea tu bondad, que sea tu amor y que sea tu misericordia manifestándose en nuestras vidas. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Proverbios capítulo 24, versículo 3 dice lo siguiente: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. La pregunta es: ¿cuáles son las herramientas para prosperar? Número 1, la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el buen entendimiento mental. Con sabiduría se edifica la casa. Y quiero decirte algo: Dios quiere capacitarte como una persona que es entendida en lo que hace. La primera herramienta que la Biblia nos enseña para poder prosperar es la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría, pastor? Porque cometemos muchos errores financieros porque lo hacemos por falta de sabiduría. Nos metemos a contratos sin sabiduría. Nos metemos a cosas sin sabiduría. Y si algo hoy le tienes que pedir al Espíritu Santo, es la sabiduría para poder administrar tus recursos. Porque cuando no hay sabiduría, hacemos compras, nos metemos en problemas financieros. Lo primero que Dios nos da para poder prosperar es sabiduría, un buen entendimiento, ser sabio. ¿En cuántos problemas financieros no nos hemos metido porque no hemos sido sabios? ¿Cuántos contratos hemos firmado porque no hemos sido sabios? ¿Cuántas compras hemos hecho porque no hemos sido sabios? Tenemos que ser sabios. ¿Sabes por qué? La sabiduría es mucho mejor que la fantasía. Muchas personas tienen muchas fantasías, por eso terminan en deudas. Compran más de lo que producen. Y tenemos, como mexicanos, tenemos una cultura muy arraigada que decimos: está a, 24,000 meses sin intereses, y me quedan las mensualidades de tanto. Sí puedo. ¿Y qué pasa? Y decimos: gano tanto,
Pero si hago esto, si hago aquello, y acá que sí, sí puedo. Y tu fantasía te lleva a estar en deudas. No sé si a alguien le ha pasado. Decimos, yo gano 100 pesos, la mensualidad me queda de 80 pesos. Pero si yo vendo esto, y si hago acá, y si no, sí, me voy a esforzar, lo voy a comprar, démelo. ¿Y qué pasa? La primera, bien. La segunda, un poquito ya complicado. La 3, la 4 y la 5 se convierten en un problema en casa. ¿Por qué? Porque no fue sabiduría, sino fue fantasía. Hay muchas deudas que hemos adquirido porque han nacido de una sabiduría. Repite conmigo, Señor, yo necesito sabiduría. ¿Sabes por qué? La sabiduría hace que tengas riquezas saludables. La sabiduría hace que tengas riquezas saludables. Recuerda, administra lo poco e identifica las fugas que tienes. Tenemos que ser realistas. Y hay cosas que no podemos comprar. Hay cosas que compramos que no necesitamos. Y las compramos porque no tenemos sabiduría. Porque no tenemos entendimiento. Recuerdo en una ocasión que me pegaron una reventada. Y como en Chinglangolandia no se presta para eso. Recuerdo que estábamos en una plaza. Y dentro de las plazas hay unas islas que venden muchas cosas. Y estábamos caminando y de repente nos ofrecen un circulito de hidrogel que tiene una moneda adentro y se calienta y ya te la puedes poner en el cuerpo. Y no, que cuánto vale, que 100 pesos vale ese hidrogel. Y la pastora le dijo, no, pues 100 pesos, no, está bien. Y ya te lo ponen aquí en el cuello, y te preguntan, ¿dónde te duele? No, y literalmente nos pegaron, pero una terapiada. Y cada vez que los veo me da coraje. Y nos dijeron, mira, es que está de promoción, te lo tienes que llevar. Hoy es el último día que vamos a estar aquí. Y yo, pues 100 pesos está bien. Y agarran a la pastora, y la pastora como que siempre anda como contraída de acá, de la espalda. Y le pregunta, ¿y dónde te duele? No, pues a mí me duele. Mira, tengo este que es ideal para ti. Y le ponen atrás el hidrogel. Y la pastora, qué rico. ¿Y a ti dónde te duele? No, pues a mí me duele. No, tengo este. El punto es que de un hidrogel de 100 pesos terminamos pagando 2,000 pesos en esa puerca isla. Me dijo, te lo tienes que llevar ahorita, porque es el último día. Y cada vez que voy a Plaza Satélite y los veo y le digo a la pastora, ahí siguen esos. No fui sabio. De 100 pesos pasé a 2,000 pesos. Pregúnteme, ¿dónde está ese hidrogel? No lo sé. ¿Cuántas veces lo usé? Ninguna. ¿Sí me estoy explicando en este día? Ahora imagínese usted todas las compras, todas las deudas, todas las tandas, compartamos, Yerbalay, Pirámide, que por cierto, en nuestra casa, y yo como su pastor, no somos comulgadores de las tandas y todo tipo de negocios. Es más, si usted hace un negocio con alguien, no es nuestra responsabilidad. Usted sabrá, pero nosotros como pastores no estamos a favor de. Dijeran por ahí, su perro y usted lo baña. Yo ya se lo dije en el altar, Señor, me lavo las manos.
¿Cuántas cosas nos hemos metido en problemas financieros porque pensamos que sí podemos pagarlo y en realidad no podemos pagarlo? Sucede mucho con las mencionadas tarjetas de crédito. Una vez alguien me enseñó lo siguiente: si tú no puedes comprarlo 2 o 3 veces más de lo que te vas a comprar, no tienes para comprarlo. Un ejemplo: el agua. Si yo no tengo para comprar, supongamos que el iPhone, el teléfono. Ay, es que yo quiero el iPhone en Coppel, 10,000 mensualidades. Semanal, ¿no? Que tú no sabes, es que terminas pagando 5 iPhones. Y cuando termines de pagar, compraste el 5 y ya van por el 15. Y alguien me enseñó una vez algo y me dijo: si tú no puedes comprarte 2 o 3 iPhones más, no tienes para comprarte uno. ¿Sí me estoy explicando? ¿En cuántas deudas nos hemos metido por fantasías? Pero hoy el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Identifica los gastos fugas que tienes. Literalmente, algo que yo hago, que para mí es un hábito: todo lo que compro lo anoto. Y al final de la semana dije, ¿por qué me gasté 100 pesos en una sabrita? Un ejemplo, ¿no? Identifico los gastos fugas y empecé a quitar. Por ejemplo, yo tenía muchas plataformas de streaming que ni siquiera veía. No nos da el tiempo para ver. Todo eso lo fuimos quitando, porque se llaman gastos fugas, gastos hormigas. Tenía un discípulo que es sapísimo, que estaba viendo mi pantalla. Pastor, ¿por qué todo lo anota? Le dije, deja de estar viendo la pantalla, no seas chismoso. Literalmente, compro un chicle, 3 pesos. ¿Por qué? Porque tengo que identificar los gastos fugas que hay en mi vida. ¿Por qué, pastor? Porque se llama sabiduría. Y algo que la iglesia necesita para poder prosperar y ser bendecido es sabiduría. Le digo algo: no compre si no tiene. No se endeude. No tenga fantasías mentales al decir sí puedo. No, seamos realistas. Amén. Proverbios, que dice lo siguiente: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia, repite conmigo, ciencia, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Número 2, ¿cuál es la segunda herramienta que tenemos para prosperar? Ciencia, que significa destreza y pericia. Y la pericia es la habilidad de realizar cierta clase de trabajo. La ciencia literalmente no es alguien que estudió en la UNAM o que sabe de física, de química. No. La ciencia que Dios habla en Proverbios es la habilidad de realizar cierta clase de trabajos. En otras palabras, con la ciencia que Dios te dio, el Señor te va a prosperar. Anote esto: la ciencia es el arte y el conocimiento que Dios me dio para prosperar. ¿Qué sabes hacer? Con lo que sabes hacer, Dios va a prosperarte. Cuando la viuda fue con Eliseo, ¿qué tienes en casa? Literalmente la viuda se puso a hacer quesadillas. Y con lo que sabía hacer, fue prosperado. Número 1, sabiduría. Número 2,
el arte y el conocimiento que Dios me dio para hacer algo. ¿Qué sabes hacer? Con lo que sabes hacer, Dios te va a prosperar. No esperes tener, pastor, es que estoy esperando que me den el contrato. Es que yo estuve en la campaña de Claudia y Claudia me va a dar un puesto. Hermano, con lo que sabes hacer, Dios te va a prosperar. ¿Qué sabes hacer? Por otro lado, ¿qué sabes hacer? Que no nos pase como dos compadres que van a pedir trabajo y le dice, ¿y qué sabes hacer? Nada, responde uno. Y tú, soy su ayudante. Que no nos pase como esos dos compadres que van y piden trabajo y nos escucha esto. Dios te dio ciencia. Dios te dio dones. Lo que tienes hoy y lo que sabes hacer sirve para prosperar. ¿No me escuchaste? Tú estás lleno de ciencia. Tú estás lleno de dones. Si el Espíritu Santo está sobre ti, hay dones para prosperar. Hay dones para ser bendecidos. Dios ha puesto una ciencia y la ciencia Dios la va a usar para bendecirte. Número 1, sabiduría. Número 2, ciencia. Repite conmigo, yo estoy lleno de ciencia. Número 3, repite conmigo, mi trabajo. La tercera herramienta para prosperar es nuestro trabajo. Dios nos da sabiduría y nos da ciencia para producir, pero tenemos que activarlo. A veces pensamos que no tenemos que hacer nada. Dios nos da la semilla, nosotros la sembramos, pero también tenemos que activarla. Algo que quiero que rompas hoy en tu mente es que el trabajo no es una maldición. Pero a veces somos tan perezosos. Hay pericia en nuestro corazón que no somos capaces de activarnos. Dios usa el trabajo para bendecirte. Aprendíamos la semana pasada, Dios va a usar el trabajo, pero no nos vamos a afanar. Y el trabajo Dios lo usa para prosperarte. Dios me da sabiduría, Dios me dio la ciencia, Dios me dio el trabajo. No tengamos pericia. Y voy a tocar un poquito de callos hoy con los jóvenes. Muchos jóvenes no prosperan. Literal son ninis. Se levantan a las 11, 12 del día, 1 de la tarde. Se llama pericia. Y la pericia es la capacidad de no activarnos, de no levantarnos. En mi pueblo en Tabasco, cuenta la historia, pues usted conoce al presidente, habla un poquito lento, ¿no? Y cuenta la historia que estaban dos campesinos con pericia. Y le dice, Chencho, ¿qué pasó, Felipe? ¿Cuánto costará la vacuna que se usa cuando te pica una serpiente? No lo sé. Hay que investigar. ¿Por qué? Porque ahí viene una. A veces así somos de perezosos. No nos activamos. Y escucha lo siguiente: la desidia sepulta la pericia.
¿Sí me estoy explicando en este día? Gente talentosa pero perezosa. Pero el hecho de que estés aquí significa que no eres perezoso. ¿No lo cree conmigo? No me asuste. No me sea chencho hoy. Otra vez más. ¿Cómo que no lo dije? El hecho de que estés aquí habla de que no eres perezoso. Bendice tu trabajo. Agradece tu trabajo. Quiero enseñarte esto. Adán no fue castigado con el trabajo, solo que antes se comía sin dolor. Y quiero decirte algo. La queja te aleja de la bendición. Deja de quejarte del trabajo que hoy tienes. Pastor, es que hay mucha presión. No seas niñita espiritual. Problemas vas a encontrar en cualquier lugar y presión va a haber en cualquier lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Los cristianos queremos todo suavecito y a la boca y a la mano. Y queremos que es que el jefe me está presionando. No seas de cristal. Porque el hierro con hierro se afila. No queramos trabajos donde nos diga, ay, todo está bien, papito, a ver, ven, chuli, eres una... Esos son los trabajos que el cristiano quiere. Tristemente, hasta se ríe el bebé, por ejemplo, ven. Le causa risa. El bebé se siente así, ay, qué inmaduros. Tristemente, hay una estadística, y le voy a decir esto y es cierto, y me duele con el corazón decirlo. Los cristianos son los peores trabajadores que existen. Los más quejosos, los que más faltan, los que más llegan tarde. Eso tiene que cambiar, iglesia. Bendice tu trabajo y valora tu trabajo, porque tú no te has dado cuenta que hay gente detrás de ti haciendo fila por el trabajo que hoy tienes. Repite conmigo: la queja me aleja de la bendición. Deuteronomio capítulo 6 versículo 15. 7 días celebrarás la fiesta al Señor tu Dios en el lugar que el Señor haya escogido, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás muy alegre. Repite conmigo: Dios bendice mis manos para poder trabajar. Escucha lo que te voy a mencionar. Dios no bendice deseos, Él bendice el trabajo de mis manos. Dios no bendice deseos, Dios bendice el trabajo de mis manos. Cuando la Biblia dice que todo lo que nuestras manos toquen sería prosperado, no significa que toco la botella, pum, hay dinero. No. Significa que voy a trabajar y va a bendecir mis manos, que lo que yo toque y el trabajo que haga se va a multiplicar. Va a haber más trabajo, va a haber más abundancia, porque Él te da la sabiduría, pero también te da la ciencia. Pero queremos: Señor, bendice mis deseos. No. Dios bendice tus manos. Y ¿sabes algo, iglesia? Un diligente nunca será pobre. Alguien sabio, alguien antiguo nunca será pobre. Probablemente no tengo la economía de Bill Gates, pero algo sí sé, que es trabajar, porque Dios me ha dado la ciencia. Proverbios dice lo siguiente: el negligente no alcanza presa,
pero el hombre diligente obtendrá preciosas riquezas. Yo no sé si en esta casa hay gente diligente para obtener riquezas. Dios nos ha dado herramientas, te dio la sabiduría, te dio la ciencia, y todo lo que tus manos toquen va a ser bendecido. Ahora, no te afanes, confía en Dios, que es la fuente de toda provisión. El negligente no alcanza presa, pero el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza. Repite conmigo: sabiduría, habilidad y trabajo. ¿Qué más, pastor? El buen administrador, el que es sabio, el que tiene ciencia, administra lo que tiene, ahorra lo que tiene e invierte lo que tiene. Si yo entiendo cuáles son las herramientas para prosperar, tengo que ser sabio, tengo la ciencia, tengo el trabajo, y Dios bendice mis manos para el trabajo. Me encanta esto, porque el sabio administra lo que tiene, ahorra e invierte. Pastor, pero ¿cómo voy a ahorrar y cómo voy a invertir si no tengo? Quiero enseñarte algo. El ahorro es un principio bíblico, pero la inversión también lo es. Y el inversionista no es el que construye edificios. El inversionista es el que practica el principio de la inversión. A veces pensamos que para ser un inversionista tenemos que tener mucho dinero. No, usted va al banco y dice: quiero que este dinero esté a cuenta, o no recuerdo el término, ¿cómo se llama? Se me fue. A plazos. Tu dinero va a generar, estás invirtiendo. No necesitas, es más, ahorita hay muchos bancos que te dicen: pon tu dinero y ahí va a correr, y ahí va a correr, y ahí va a ganar. Porque el inversionista no es el que tiene millones, es el que practica el principio. Pastor, no me alcanza. ¿Sabes por qué? Porque lo has hecho mal. ¿Cuál es el orden de sabiduría en las finanzas? Número 1, el 10% es para Dios. El 10% es de ahorro y el 80% para poder vivir. 10% para Dios, 10% de ahorro y 80% para poder vivir. Esto me lleva a la cuarta herramienta que Dios nos ha dado para prosperar. ¿Y sabes cómo se llama? Repite conmigo: mi semilla. ¿Otra vez, pastor, con la semilla? Sí, porque no puede haber prosperidad sin generosidad. No puede haber prosperidad sin generosidad. Y esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque hoy el Espíritu Santo va a resucitar tus finanzas. Hoy el Espíritu Santo va a resucitar tu jardín. Zacarías dice lo siguiente: habitantes de Judá, pueblo de Israel, ustedes fueron entre las naciones un pueblo al que todos maldecían, pero yo los salvaré y serán una bendición. Repite conmigo: yo seré una bendición. Una vez más: yo seré una bendición. Me encanta. Sembrarán sus campos en paz y sus viñedos darán mucho fruto. El cielo enviará sus lluvias y la tierra dará sus cosechas. Todo eso les daré a ustedes, los que han quedado con vida. Por lo tanto, anímense. Quiero enseñarte y decirte
que el plan original al inicio, hay un plan que Dios dejó a nuestras vidas en un principio. Y quiero enseñarte esto. En todas las escrituras siempre tiene una primera mención, y por lo general son los primeros 3 capítulos de Génesis, que se conoce como el origen. Y dentro de ese origen, en los primeros 3 capítulos de Génesis, trae incluido todo lo que tiene que ver con el ser humano, incluida una vida financiera sana y de paz. Los primeros 3 capítulos de Génesis hablan del origen para el hombre y su vida financiera sana y de paz. Y quiero enseñarte que Dios desde un principio estableció nuestra generosidad y el poder de una semilla. Y lo primero que encontramos en el origen, claro, estoy hablando del origen, y lo primero que encontramos en el origen es que Dios nos da la semilla para salir adelante. Ese es el origen. No lo sé, pastor. Génesis capítulo 1, versículo 27. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, lo leemos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de una semilla. Lo primero que Dios le dejó, quiero recalcar una vez más, los primeros 3 capítulos de Génesis habla del origen del hombre y la semilla del hombre para tener una vida sana y en paz. Y lo primero que Dios dejó al hombre, que fue una semilla, y le servirá de alimento. Entonces podemos ver que Dios nos da la semilla para salir adelante. Con esto quiero enseñarte que para salir adelante en cualquier ámbito de mi vida necesito semillas. ¿Cuál es la semilla que hoy tú tienes? Dios pone al hombre en el jardín. Número 2, Dios le da al hombre una semilla. Dios lo pone en el jardín. Y en Génesis capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: Dios había plantado un jardín al cual llamó, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Y allí puso al hombre. Dios puso al hombre en el jardín de Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Siempre dentro del plan ha estado que el hombre cultive y dé fruto. Ese es el plan original. Pero algo tan interesante que tenemos que saber es que siempre hay una analogía de la semilla: una tierra, un jardín, una siembra y una cosecha. Y quiero romperte un paradigma aquí. Hay gente que piensa que para tener cosecha no hay que hacer nada. Pero quiero decirte algo: para tener cosecha
hay que sembrar semillas. Para tener cosecha hay que trabajar. ¿Sí me estoy explicando en este día? Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones, sí, pero para que eso suceda tiene que haber semillas y tiene que haber trabajo. Yo creo eso. Yo creo que Dios bendice y creo que Dios abre las ventanas de los cielos. Sí lo creo, claro que lo creo. Pero antes hay que tener semilla y hay que trabajar el jardín. Eso me lleva a mi punto número 3. Dios establece las temporadas de siembra y de cosecha. Hay temporadas. Génesis capítulo 8, versículo 22. Número 1, Dios le da semilla. Número 2, le dice que dé fruto y que la cultive. Número 3, Dios establece temporadas de siembra y de cosecha. Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra existía, siempre habrá, ¿qué dice? Es más, lo leemos. Mientras la tierra exista, siempre habrá siembras, siempre habrá calor, siempre habrá invierno, siempre noches y días. Siempre habrán temporadas. Entonces, lo que Dios creó, repite conmigo, semilla, siembra y cosecha. Ese es el origen. Eso es el origen que existe, que siempre hay semillas, siempre hay siembras y siempre hay cosechas. El origen cuando Dios creó al hombre para poder tener una vida financiera sana y de paz, una siembra, una cosecha y el trabajo. Iglesia, esto me enseña lo siguiente: cuando siembras necesitas ser perseverante y paciente, pues la cosecha no llegará cuando tú lo quieras, sino a su debido tiempo. Pero ¿qué sucedió? Si habían semillas, si habían siembras, si habían cosechas, ¿qué fue lo que pasó? El hombre pecó y pervirtió el plan original. Y con eso quiero ir terminando en este día. Dios siempre tiene un plan y envía a Jesús. Esto me encanta. Y cuando Jesús viene y muere en la cruz, resucita al tercer día, Jesús viene a restaurar todo lo que habíamos echado a perder por el pecado. Dentro del plan, Jesús restauró el plan original que Dios tenía con la humanidad. Adán pecó, había un plan original. Y el plan original era que el hombre tuviera semilla, que tuviera siembra y que tuviera cosecha. Ese era el plan original. El hombre pecó y destruyó ese plan. Pero cuando Jesús vino a la tierra y murió por nosotros, Jesús no solamente vino a salvarnos del pecado. Jesús únicamente no vino, lo que Isaías 60 dice, a sanarnos por sus llagas, a traer paz, a romper el acta de los decretos. No únicamente vino a eso Jesús, sino también Jesús vino a restaurar el plan original que Dios había creado. ¿Y cuál es el plan original? Siembra, ¿qué más? Semilla, siembra y cosecha. Repite conmigo: cuando Jesús vino a restaurar el plan original. Y aquí es donde viene la revelación de esto. Recuerde que Dios puso a Adán ¿en dónde? ¿En un qué? En un jardín, en el Edén.
El hombre fue puesto en un jardín para tener semilla. ¿Qué más? Siembra y cosecha. Repite conmigo: semilla, siembra y cosecha. ¿Cuándo se perdió el origen? Cuando el hombre pecó. Y quiero que se conecte con esto, porque eso es vital para su vida financiera. Algo que tal vez no conocíamos, pero hoy Jesús va a traer revelación. El hombre es plantado en un jardín. Si pueden poner otra vez la que estaba. Para tener semilla, siembra y cosecha. El hombre corrompió el plan original a causa del pecado. Recordemos, Jesús no solamente vino a perdonarnos de los pecados, fue la intención original. Nos amó y fue el motivo por el cual entregó su vida por nosotros. Pero también Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces en Juan, capítulo 20, versículo 14, dice lo siguiente: apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando ¿con quién? Con el que cuidaba el jardín. ¿Qué se perdió? El jardín. ¿Y cómo Jesús se apareció por primera vez? Como el jardinero. Cuando Jesús resucita en un cuerpo glorificado, pudo haberse mostrado de cualquier manera, pero ¿por qué Él se presenta como el jardinero? ¿Por qué Él se presenta en un jardín? Por lo siguiente, iglesia, escucha. Su resurrección nos está dando un mensaje poderoso, y es que vino a restaurar el jardín que tú perdiste. ¿No me escuchaste? Jesús vino a restaurar el jardín que tú perdiste. Jesús vino a restaurar lo que en un principio se había perdido. Jesús se aparece como el jardinero porque restaura lo que se había perdido. Significa que si Jesús está en mi vida, la resurrección de tu jardín también está, de tu semilla, de tu siembra y de tu cosecha. Y algo que Dios quiere hacer es restaurar esa tierra que probablemente está sin fruto. Entonces Jesús se presenta como el jardinero porque vino a restaurar el poder de la semilla, el poder de la siembra y la recompensa de tu cosecha. Repite conmigo: Jesús vino a restaurar el poder de la semilla, el poder de la siembra y la recompensa de tu cosecha. Cuando Jesús resucitó, quiero que sepas esto: vino a restaurar ese jardín que se había perdido. Pero lo que sigue está interesante. Cuando Jesús resucita en tu vida, verás que el jardín no se perdió. ¿No me escuchaste? Cuando Jesús resucita en tu vida, verás que el jardín no se perdió. En otras palabras, la siembra no se perdió, la semilla no se perdió, la cosecha no se perdió. Hay cosas que tal vez tú dices: pastor, yo he sembrado y no he visto. Quiero decirte algo: cuando el jardinero se presenta, resucita el jardín y me enseña que la siembra no se perdió, la semilla no se perdió, la cosecha no se perdió. Hoy vine a decirte en esta tarde que tu siembra no se ha perdido, tu semilla no se ha perdido, tu cosecha no se ha perdido. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta mañana? El Edén fue restaurado. Edén es el jardín que Dios mismo plantó.
En Edén se nos enseñó y se nos dio la semilla, la bendición más grande, o sea, tu semilla. Número 4, Dios sigue con el sistema de temporadas, la siembra y la cosecha. ¿Quieres ser bendecido? Esa es nuestra cuarta herramienta para prosperar. Siembra, semilla, siembra y cosecha. La próxima semana celebramos la fiesta de Pentecostés. Y la Biblia dice que cada vez que nosotros vengamos a una fiesta, no nos presentemos con las manos vacías. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar? No estamos hablando de un pacto, porque la Biblia dice que es una ofrenda, es una semilla, y una semilla especial. ¿Sabes por qué? Como buen agricultor, tenemos que ser buenos sembradores. Y existen dos tipos de personas. Número 1, el agricultor falto de entendimiento se come la mejor semilla. El agricultor sabio saca la mejor semilla para que vuelva a sembrar y recoge una nueva temporada de cosecha. ¿Quieres ser bendecido? Siembra semillas. Esto me enseña, hay personas que se la pasan orando y nunca sembrando. Es muy probable que no tengan cosecha. Y apunta esto, porque la semilla es el puente de donde estás a donde quieres llegar. La semilla es el puente de donde estás a donde quieres llegar. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Que cuando tenemos cosechas nos comemos la semilla. Y por eso cuando vienen tiempos y temporadas de escasez o de vacas flacas, no tenemos, porque no sembramos en el momento correcto. Próxima semana es Pentecostés, conocida como la fiesta de Shavuot, de la cosecha, la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a presentar en esa fiesta? ¿Qué tipo de agricultor vamos a ser? ¿Vamos a sembrar la mejor semilla o nos vamos a comer la mejor semilla? Deuteronomio capítulo 16, versículo 15, dice lo siguiente: 7 días celebrarás la fiesta del Señor tu Dios en el lugar que el Señor haya escogido, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás muy alegre. 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Lo leemos junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Termino con esto. Cuando generosidad sale de tus manos, provisión puede entrar a tus manos. Cuando generosidad sale de tus manos, provisión puede entrar a tus manos. Iglesia, Dios en esta mañana, tal vez no fue un mensaje que tú digas, wow, pero son principios que nunca fallan. Son leyes que nunca cambian. Son principios y leyes que funcionan. Y las leyes y principios no pueden ser corrompidos y no pueden ser cambiados, porque son establecidos.
Cambiar una ley sería como decir: Señor, yo quiero cambiar la ley de que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Podemos cambiar esa ley? Se puede cambiar. Hola. Lo mismo sucede con la ley de la siembra y la cosecha. No podemos cambiar lo que ya está establecido. Vemos que el origen de Dios fue una semilla, una siembra y una cosecha. No se puede cambiar. Es que yo no estoy de acuerdo, pastor. Bueno, no lo haga. Pero yo creo que hoy Dios le da las herramientas a un pueblo que quiere ser bendecido, un pueblo que quiere ser prosperado. Si usted en esta mañana me dice: pastor, yo quiero apropiarme de esas herramientas, quiero la sabiduría, porque reconozco que no he sido sabio, quiero la ciencia, quiero apropiarme de esas herramientas. Y número 3, ¿qué más? Sabiduría, ciencia y ¿qué más? Y trabajo, bendecir mi trabajo. Y número 4, el poder de la semilla. A la cuenta de 3, voluntariamente, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y quiero que repitas conmigo esta oración en este día. Repite conmigo: Padre Celestial, en este día yo te pido que tú me des la sabiduría, porque reconozco que he tomado malas decisiones financieras. Pero hoy, Señor, yo te pido sabiduría. Vamos, con tus propias palabras, pídele a Dios sabiduría. Dile: Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, dame el poder de distinguir entre lo que es correcto. Esa sabiduría. Dile: dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Repite conmigo: Señor, despierta mis dones, la habilidad que tú me has dado. Y número 3, empieza a bendecir tu trabajo. Bendice el lugar donde hoy estás. Bendice tu trabajo. Da gracias a Dios por ese trabajo. No maldigas tu trabajo, no condenes tu trabajo. Dile: Señor, yo bendigo ese empleo, bendigo a mi jefe, bendigo a mis compañeros de trabajo, bendigo ese lugar. Vamos, bendícelo. Bendice tu trabajo, bendice tu empleo. Si es tu propio negocio, bendícelo. Bendícelo. Pero no hay más de mí para el Rey. Solo mi alma y una. Vete conmigo, Señor Jesús. Dame un corazón generoso. Dile: Señor, pon en mi vida el principio de la generosidad. Y si en esta mañana, en esta área, esta palabra te incomoda, tal vez la criticas, Dios no está interesado en tu dinero, porque Dios sigue siendo Dios con o sin. Pero Dios desea prosperarte. Y si tienes un problema en esta área, dile: Señor, quita de mi corazón el amor al dinero.
Quita de mi vida ese amor al dinero y pon un corazón generoso en mi vida. Levanta tus manos en alto. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este día que esta palabra no regresa vacía. Declaro, Señor, que hay gente en este lugar sabia que se levanta. Declaro que hay gente en este lugar que los dones empiezan a despertar. Declaro en este día que hay personas que, Señor, bendicen su trabajo. Hay personas que se activan, que toda pereza se va en el nombre de Jesús. Y declaro que hay corazones generosos. Hay corazones generosos. Levanta tus manos en alto y adora por un momento.